Hoy estudiaremos el enfoque estructuralista, la primera parte de nuestra unidad 4. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo fue definido como teoría y métodos científicos de diversas ciencias humanas, antropología, sociología, psicología, que se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización. Hechos humanos como estructuras, de allí su nombre. A ver, ¿en qué se basa el estructuralismo? El estructuralismo se basa en las propuestas de Levi Strauss. Dice que la ciencia tiene apenas dos maneras de proceder: es reduccionista o es estructuralista. Es reduccionista la ciencia cuando descubre que es posible reducir fenómenos que en un determinado nivel son muy complejos a fenómenos más simples en otros niveles. Por ejemplo, hay muchas cosas en la vida que pueden ser reducidas a procesos físico-químicos que las explican parcialmente, aunque no en forma total. Y cuando nos enfrentamos a fenómenos tan complejos que no permiten su reducción a fenómenos de orden inferior, solo podemos abordarlos estudiando sus relaciones internas, esto es, intentando comprender qué tipo de sistema original forman en conjunto. Estos son parte de los postulados fundamentales del estructuralismo en las ciencias sociales, incorporados por Levi Strauss. De allí que nosotros podemos emitir otra definición de estructuralismo y decir que es el método a través del cual se estudian los fenómenos o los elementos bajo la integración de esos elementos en una totalidad. Esto pues permite la comprensión de la interdependencia recíproca entre las partes de ese todo. O sea, todas esas partes están relacionadas, interactúan, influyen unas con otras e influyen en el todo y el todo influye en ellas. Como sabemos, pues fue introducido a las ciencias sociales por Levi Strauss, y al hablar de un todo que influye, la teoría estructuralista entonces es la aplicación administrativa del movimiento estructuralista con una fuerte influencia en la sociología nacional. ¿De dónde surge pues la teoría estructuralista? Pues la teoría clásica y la teoría de relaciones humanas tenían incompatibilidades desde su origen, y el estructuralismo o la teoría estructuralista pretendió ser una síntesis entre ambas, o sea, confrontarlas las dos y sacar de ellas una vertiente que las reuniera a ambas. También existió, viendo que las organizaciones se convertían en unidades complejas, grandes, y que la interacción entre los grupos también se hacía compleja, pues se hizo necesario ampliar la visión de la organización, viendo que los grupos que interactúan en ella pueden tener objetivos que son compatibles o incompatibles entre ellos, y compatibles o incompatibles con los de la organización. Además, el estructuralismo en las ciencias sociales tuvo su influencia y se vio que era importante pues aplicarlo en el estudio de las organizaciones. Además, surgió un nuevo concepto de estructura, no solo por Levi Strauss, sino también por Piaget y muchos de los estudiosos del estructuralismo en sí mismo, que decían pues que el todo es más que la suma de las partes, que las partes se relacionan de manera que todas dependen del todo y el todo depende de ellas, y que la modificación de una de esas partes acarrea modificación de las otras partes y de las relaciones entre ellas. Las organizaciones pues vienen a ser el punto focal de la teoría estructuralista, y se definen entonces como unidades sociales o agrupamientos humanos dentro de las cuales las personas alcanzan relaciones estables y que son intencionalmente construidas y revisadas y reconstruidas con la finalidad de alcanzar objetivos específicos.
Entonces, las organizaciones crean un poderoso instrumento social a través de la coordinación de una gran cantidad de acciones humanas que permiten pues suavizar la vida moderna. Las organizaciones se hacen necesarias en la vida moderna y las organizaciones combinan el personal y los recursos al reunir en ellas líderes, especialistas, obreros, máquinas, materias primas y muchos recursos para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esos objetivos tienen que ser revisados y las estrategias tienen que ser revisadas continuamente, pues los recursos con los que cuentan son limitados. Al ser limitados los recursos, las organizaciones evalúan continuamente su desempeño, midiendo su eficiencia, entendiendo que la eficiencia se obtendrá cuando la organización utiliza sus recursos en aquella alternativa que le produce el mejor resultado. Entonces allí hablaremos de organizaciones eficientes. Las organizaciones entonces conforman la manera más racional y eficiente de agrupamiento social y dominan en la sociedad moderna, por lo que a esta sociedad moderna se le llama la sociedad de las organizaciones. Dentro de las organizaciones podemos estudiar organizaciones aún más complejas. O sea, vemos que las organizaciones se van bien ellas haciendo más complejas. Y estas organizaciones complejas son organizaciones formales, organizaciones establecidas, que presentan un alto grado de diferenciación en la estructura y en los procesos debido a su gran tamaño o a la naturaleza complicada de sus operaciones. Las organizaciones pues van dejando la simplicidad y se van convirtiendo en organizaciones cada vez con sus partes más diferenciadas entre ellas. La integración de sus partes es muy difícil por lo mismo, porque existen múltiples variables y múltiples componentes, y estas organizaciones complejas justamente son el centro del estudio de los estructuralistas. Dentro de las organizaciones está el hombre. Ya el hombre no es visto como el hombre económico o como el hombre social, sino ahora como hombre organizacional. ¿Quién es este hombre organizacional? Es el concepto estructuralista del hombre moderno. Este hombre participa simultáneamente en varias organizaciones, en su familia, en la comunidad, en su trabajo, en su vecindario, en los clubes donde asiste, pues depende de estas organizaciones para nacer, para vivir y para morir. O sea, toda su vida está centrada en las organizaciones y desempeña en ellas diferentes roles, diferentes papeles. A veces los papeles son competitivos y otras veces son cooperativos. Entonces este hombre organizacional es un hombre con una mentalidad muy particular. ¿Qué características tiene este hombre organizacional? Él es flexible justamente para adaptarse a todos estos objetivos que a veces son contrapuestos de una organización o de otra, de los papeles que tiene que desempeñar en una y en otra. Tiene una gran tolerancia a las frustraciones, por cuanto no en todas las organizaciones él va a tener el mismo éxito en el mismo momento. Por eso mismo tiene capacidad para postergar recompensas, o sea, su desempeño lo lleva a que sacrifica unas cosas en pos de otras y por eso pues es capaz de postergar las recompensas y tiene un permanente deseo de realización que le permite adaptarse a los objetivos distintos y diferenciados de cada una de las organizaciones en las cuales forma parte. Así que este hombre es un hombre muy complejo. Las organizaciones en el enfoque estructuralista ya no se estudian de manera sencilla o simplista, sino que hay un enfoque múltiple organizacional. Toma en cuenta simultáneamente pues, los fundamentos de la teoría clásica, de las relaciones humanas y de la burocracia. ¿Qué involucra Involucra el estudio de las organizaciones
tanto en el aspecto formal como en el aspecto informal. El formal de las normas preestablecidas, de los lineamientos, de los reglamentos, como de las relaciones sociales que en ellas se dan. Involucra tanto las recompensas salariales y materiales propias de la administración científica como las recompensas sociales y simbólicas propias del enfoque de relaciones humanas. Enfoca los diferentes enfoques de la organización como ente natural propio de los seres humanos y como modelo racional establecido con fines específicos. Involucra también este enfoque todos los niveles jerárquicos de una organización, tanto el nivel estratégico como el nivel gerencial y como el nivel operacional. Involucra todos los tipos de las organizaciones, grandes, medianas, pequeñas, de comercio, de industria, de manufactura, de minería, con fines de lucro, sin fines de lucro, gubernamentales, no gubernamentales, en fin, todos los tipos de organización pueden enfocarse, estudiarse a través del enfoque estructuralista y el análisis interorganizacional, o sea, de las relaciones que se dan dentro de la organización como de las relaciones que se dan fuera de la organización entre las organizaciones. Por supuesto, toda esta complejidad hace que un punto importante en el estudio de la teoría estructuralista sean los conflictos organizacionales y sus diferentes tipos y sus diferentes resultados. Un conflicto se define como un choque de intereses antagónicos. Y un tipo especial de conflicto es el dilema, que es una situación frente a dos intereses que no solo son antagónicos, sino que son irreconciliables entre sí. De manera que hay que decidir entre una cosa u otra. Los estructuralistas, pues, indican algunas funciones importantes del conflicto. O sea, no lo ven como algo que deba ser acallado, que deba ser sofocado, que deba ser ignorado, que deba ser ocultado, sino que debe ser trabajado. Pues a través del conflicto se puede evaluar cuánto poder y cuánto se ajusta el sistema de la organización a la situación real y así alcanzar la armonía organizacional. Pues al estudiar lo formal y lo informal, entonces se va viendo el ajuste de la organización. Asimismo, el conflicto puede generar cambios y provocar innovaciones en la medida en que se alcanzan. El propósito de la administración entonces debe ser obtener la cooperación y crear condiciones en que el conflicto, que ya es parte, se entiende que es parte integrante de la vida de la organización, puede controlarse y dirigirse hacia canales útiles y productivos. Es decir, entonces la administración debe buscar sacar provecho de los conflictos para el crecimiento de la organización y sanar los conflictos, o sea, no permanecer en una confrontación hostil, sino en una confrontación de ideas productivas. Hay situaciones dentro de las organizaciones que provocan conflictos, naturalmente. Por ejemplo, el conflicto entre la autoridad del especialista, que tiene el conocimiento, y la autoridad administrativa, que tiene el poder. Los conflictos entre los que toman las decisiones y los que asesoran en línea y asesoría o staff. Y los diferentes dilemas de la organización, pues que son manifestaciones del dilema más grande entre el orden y la libertad. Sin embargo, todos ellos contribuyen a la búsqueda de soluciones, haciendo pues del desarrollo organizacional un proceso continuo y en continua confrontación de una idea y de otra para sacar una nueva idea dialécticamente. Los principales dilemas que se presentan en la organización, de acuerdo con los estructuralistas, son el dilema entre dejar que la comunicación fluya libremente, que cada quien diga lo que le parece que tiene que decir en el momento que piensa que debe decir, o coordinar de alguna forma, sincronizar las actividades.
dejar que que el especialista tome las decisiones y lleve la batuta en su trabajo, o hacerle la disciplina burocrática que más adelante estudiaremos, de decirle exactamente lo que tiene que hacer, o que la iniciativa individual surja libremente, o que se planifique centralizadamente las actividades. Esto pues como parte de un conflicto mucho más complejo, que están entre el orden y la libertad. Bien, con esto nosotros hemos visto la primera parte de nuestra unidad 5. Luego estudiaremos la segunda parte, que tiene que ver con el estudio de la burocracia.